Apreciables y amados hermanos en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, amistades que pudiesen estar pendientes de esta transmisión, reciban todos ese fraternal saludo que nos enseñó el Mesías, nuestro Maestro. Paz a vosotros. Mis hermanos, en esta preciosa mañana nos corresponde darle continuidad a una serie de estudios que traemos. Hermanos, estamos hablando acerca de los tiempos sagrados. Entonces, mis hermanos, recientemente pues hemos estudiado acerca de el sábado como una fiesta semanal, la primer fiesta que aparece en la Escritura. Y hoy vamos a continuar, vamos a darle continuidad a estos estudios. La intención de nuestros estudios es que la iglesia, primeramente, tenga claro las ordenanzas de nuestro Creador y cómo debemos cumplir con lo que Él ordena. Y para que los amigos también conozcan acerca de el por qué algunas de estas fiestas que la iglesia celebra. Por supuesto, revisar su sustento bíblico para que nos demos cuenta que lo que nosotros practicamos es prácticamente lo que el Señor ha ordenado. Hermano, quiero pedirles que me acompañen. Vamos a hacer una oración y luego vamos a meditar en este tema. Acompáñenme, por favor, hermanos, a hacer una oración en este momento. Soberano Padre, tú que habitas, Señor, en luz inaccesible, rodeado de santidad, ángeles, arcángeles y querubines de gloria que te adoran en todo tiempo. Henos aquí, Señor, ante tu presencia. Agradecidos, mi Dios, porque nos prestas la vida. Agradecidos, Señor, porque nos das la oportunidad de poder platicar contigo, de poder presentar nuestras querellas, nuestras necesidades, el poder presentarnos a ti, Señor, para rogarte que perdones primeramente nuestras culpas y luego, Señor, que nos permitas el poder levantar manos limpias delante de ti. Mi Dios, en este momento, después de elevarte cánticos, nos disponemos a abrir el libro sagrado. Queremos estudiar tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que hables a nuestra vida. Queremos pedirte, Señor, que lo que revisemos en la palabra, en tu palabra, pueda quedar muy claro en nuestra mente y en la mente de aquellos que en su calidad de amigos están pendientes de estas transmisiones. Soberano Dios, abre nuestros sentidos y permítenos, por supuesto, que tu Espíritu Santo sea el que tome control de mis palabras desde el principio hasta el fin. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Bien, queridos hermanos, antes que tomen sus asientos, como les decía, en esta ocasión nos corresponde estudiar acerca de un tema relacionado a los tiempos sagrados, los tiempos de Dios, y es acerca de la Pascua, hermanos. La institución de la Pascua. Voy a pedirles que me acompañen a leer en el libro de Éxodo, precisamente como estamos hablando de el momento que la Pascua es instituida. Vamos a buscar una lectura en donde aparezca ese momento de la institución de parte de Dios. Hermanos, en el capítulo 12 del libro de Éxodo, vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 14. Voy a pedir que me acompañen. Vamos a leer desde el capítulo 12, versículo 3 hasta el 14. Dice de la siguiente manera: Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo:
en el 10 de aqueste mes, tómese cada uno un cordero por las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere pequeña, que no baste a comer el cordero, entonces tomará a su vecino inmediato, a su casa, y según el número de las personas, cada uno conforme a su comer, echaréis la cuenta sobre el cordero. El cordero será sin defecto, macho de 1 año. Tomaréis lo de las ovejas o de las cabras, y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, y pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus intestinos. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que habrá quedado hasta la mañana, habéis de quemarlo en el fuego. Y así habéis de comerlo, ceñidos vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así en los hombres como en las bestias, y haré juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando heriré la tierra de Egipto. Y este día os ha de ser en memoria, y habéis de celebrarlo como solemne a Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Amén. Pueden acomodarse, hermanos. Mis hermanos, si nos dimos cuenta, este es el momento preciso cuando el Señor da la orden al pueblo de Israel, por supuesto, hablándole a Moisés y a Aarón para que ellos transmitieran esta ordenanza al pueblo de Israel. Hermanos, el pueblo de Israel todavía estaba cautivo en Egipto, pero a estas alturas habían ya pasado 9 plagas terribles que habían caído sobre los egipcios, y el pueblo de Israel había salido ileso de ese tipo de plagas que estaban siendo, con las cuales estaban siendo azotados los egipcios. Hermanos, el pueblo de Israel estaba en Egipto y el Señor da esta ordenanza. Y si nos dimos cuenta, en el versículo 14 deja el Señor bien claro el periodo de duración de esta fiesta. Y lo vamos a recordar nuevamente. Y dice, y este día os ha de ser en memoria, y habéis de celebrarlo solemne a Jehová durante vuestras generaciones. Y luego dice, hermanos, la palabra clave, por estatuto perpetuo lo celebraréis. O sea, que el tiempo ha venido pasando, y la orden de Dios es que el pueblo de Israel continúe celebrando la Pascua que Él instituyó en este año, hermanos, año 1000. Aquí estábamos cruzando el año 1491, hermanos. Y allí el Señor instituye la Pascua de
la Pascua judía, hermanos. Entonces, si nos damos cuenta, el Señor empieza a dar detalle por detalle lo que el pueblo iba a realizar. Y el primer paso que Él les da es, van a tomar un cordero. Este cordero debe ser macho de 1 año y debe ser sin defecto alguno. Lo mejor de lo que tengan. Macho de 1 año, el mejor cordero, sin defecto. Podían tomar de los corderos o de las ovejas, les dijo, o de las cabras. Pero debería de ser sin defecto. Y lo van a tomar, les dijo él, el 10 de aqueste mes. Estaba, hermanos, en ese momento estaba el Señor indicando que el mes de Nisan iba a ser principio de los meses. Entonces, mis hermanos, en este mes, les dijo, mes de Nisan, el 10 de este mes van a tomar un cordero, debe ser macho, sin defecto, debe ser de 1 año y lo van a guardar. Lo van a tomar el 10 y lo van a guardar hasta el día 14. Y si nos dimos cuenta, le dice el Señor en el versículo 6, y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes y lo inmolará. ¿Qué es esto de inmolar? Inmolar, hermanos, es sacrificar. Es sacrificar. Lo que está diciendo es, el 14 de este mes lo sacrificará toda la congregación del pueblo de Israel y lo va a hacer entre las 2 tardes. Entendiendo esto, hermanos, el término entre las 2 tardes, el Señor está indicando que el pueblo de Israel iba a sacrificar, iba a inmolar el cordero entre la tarde del 13, la tarde clara del 13 y la tarde oscura del 14 del mes primero. En ese periodo de tiempo hay un aproximado, hermanos, hablando de horarios, un aproximado entre las 3 de la tarde, de 3 en adelante. Ese periodo iba a servir para sacrificar el cordero, para prepararlo, iba a servir para hacer todos los preparativos de lo que es la Pascua. Entonces, mis hermanos, la congregación, les dijo él, va a sacrificar el cordero y lo va a hacer entre las 2 tardes. Entendiendo, como dije, entre la tarde clara del 13 del mes primero y la tarde oscura del día 14 del mes primero. Y luego les dice, aquella noche lo comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. La orden de Dios, hermanos. Como les dije al principio, este es el momento cuando Él está instituyendo lo que es la Pascua judía. Y la orden, vuelvo a repetir, fue minuciosamente dictada. La ordenanza de parte de Dios fue dictada minuciosamente. Y por supuesto, Él da también su fecha indicada y Él ha enseñado a su pueblo a que el pueblo de Israel sea un pueblo que cumpla con su orden y lo haga en su tiempo, conforme a la orden del Señor. Porque, hermanos, simplemente nos podemos dar cuenta que si Dios nos dice, si Dios le dijo a su pueblo, lo van a tomar el 10. Y si el pueblo en algún momento decía, yo el 10 no voy a poder, el 10
tengo un compromiso, yo lo voy a agarrar ahorita, que es 8. Voy a agarrar el cordero ahorita y de aquí lo voy a dejar preparado. ¿Estaban cumpliendo la orden de Dios? No. Aparentemente podría ser relacionado y alguien podría decir, si no le veo el mal. Pero Dios es celoso y Él ordena que su pueblo haga conforme a lo que Él ha ordenado y no conforme a nuestro criterio propio, hermanos, sino conforme a la orden del Señor. Entonces, mis hermanos, como estamos revisando la institución de la Pascua, o sea, el momento preciso cuando es instituida, nuestra lección tiene un objetivo. Se lo voy a leer. El objetivo es entender que esta fiesta es un memorial de la libertad de Israel de Egipto a partir de la muerte del Cordero y recordar que su sangre dio vida a los primogénitos. Entonces, ¿qué vamos a tratar de entender? Que esta fiesta es el memorial de la libertad de Egipto. Recordemos que el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto. Y ya tenía, hermanos, según los recuentos, ya tenía un aproximado de 215 años de estar en Egipto, cautivos en Egipto. Y se había cumplido el momento de su liberación. El tiempo de Dios se había cumplido, hermanos, porque su cautividad en Egipto, toda su peregrinación, ya había sido dicho de parte de Dios. Abraham, ¿se recuerdan, hermanos, que Abraham le dijo el Señor? Ten por cierto, le dijo, que tu simiente será peregrina en tierra no suya, y servirán a los de allí un periodo de 400 años. A partir de el momento que nace Isaac, empieza a contarse ese tiempo, porque se empieza a contar como la simiente de Abraham. Podría ser esto otro tema, hermanos, solamente revisar eso, que a partir de ahí se empieza a contar el tiempo que Dios había dicho. Tu simiente será peregrina en tierra no suya y van a servir a los de allí. Llegaron a Egipto. En Egipto, hermanos, pasan un periodo, ese periodo como 215 años, y en ese periodo les pasa de todo. Por momentos se sentían cómodos cuando vivía el faraón que conocía a José. Por contar un poquito la historia, se sentían cómodos por el momento. Pero cuando muere el faraón que también amaba a José, entonces el nuevo faraón empieza a ver al pueblo de Israel como un pueblo que iba creciendo, que tenía su poderío ya, que tenía su condición económica bastante estable y que, por cierto, era un pueblo bastante sabio. Entonces lo empezó a ver ya como una amenaza. Y después de vivir tranquilos ahí en Egipto, empiezan a vivir ya como esclavos porque el nuevo faraón así lo ordenó. Entonces, no era fácil, hermanos. No era fácil la condición que el pueblo tenía. Hermanos, por eso es que la institución de la Pascua del Señor, precisamente, el comentario ya lo decía, es un memorial de la libertad que tuvo Israel cuando estuvo cautivo en Egipto. Y el tiempo iba a pasar y el Señor ya había previsto esto, que el tiempo iba a pasar y como la ordenanza es que la Pascua se iba a estar celebrando por todas las generaciones, iba a ser un estatuto perpetuo que no
va a tener su final. Entonces, llegó el momento que, por ejemplo, capítulo 12, versículo 27, leamos lo que por cierto es el texto de memoria. 12:27 dice, desde el 26, y cuando dijeren vuestros hijos, ¿qué rito es este vuestro? Cuando ellos estuvieran celebrando la Pascua y sus hijos le preguntaran, ¿qué rito es este vuestro? Una pregunta. Entonces, vosotros, les dijo el versículo 27, vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Esta va a ser la respuesta, les dijo. Porque la nueva generación que no ha vivido, que no vivió ese momento, va a preguntar, ¿y esto qué es? ¿Y este rito que ustedes hacen qué es? Y entonces su respuesta va a ser, esta es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó las casas de los hijos de Israel en Egipto. Van a explicarles qué iba a suceder. Hermanos, antes de continuar, voy a pedirles que si alguien tiene su texto de memoria, que se ponga de pie y que esté listo. Y hermanos, y a partir de cuando yo diga 1, 2, 3, a partir de ese momento va a tener su espacio para decir su texto de memoria ahí donde está usted de pie. Voy a dejar un momentito prudencial. 1, 2, 3. Amén. Descansen, hermanos. Bien, mis hermanos, el material dice de la siguiente manera. La historia de Israel concerniente a su maravillosa liberación es de verdad fascinante. ¿Por qué utilizar este tipo de lenguaje? Porque si usted, hermano, o amigo también, empieza a leer esa historia de Israel y la empieza a leer a partir del momento quizás que ellos entran a Egipto, es una historia bastante interesante. Es una historia que dan ganas de seguir leyéndola, hermanos. Por eso dice el comentario que la historia de Israel en Egipto, concerniente a su maravillosa liberación, es de verdad fascinante. En el libro de Éxodo capítulo 7, versículo 3, vamos a leerlo. Éxodo capítulo 7, versículo 3 dice, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis, ¿cómo dice? Maravillas. ¿Por qué razón? Vuelvo a repetir, el pueblo de Israel cautivo en Egipto. Primero vivían tranquilos, vivían felices allá en tierra de Gosén, vivían bien, pero cuando muere el faraón amigo de José, entonces el trato empezó a cambiar y empezaron a verlos como esclavos. Pero en ese periodo de tiempo que ya ellos empezaron a tener pesado yugo sobre sus hombros, también vino el clamor de parte de su pueblo para con nuestro Dios. Y empieza un periodo de liberación. Pero antes de liberarlos, el Señor empieza a mostrar sus maravillas delante de los egipcios
y por supuesto también delante del pueblo, para que el pueblo le conociera. Recordemos que Israel en ese tiempo, todos sus habitantes eran nacidos ya en una esclavitud. Entonces, en el periodo de tiempo de esclavitud, en su estadía en Egipto como esclavos, no había una libertad en donde ellos podían conocer de Dios eh, así de manera bastante. No podían conocer de Dios, y por eso era necesario que Dios se les mostrara su poder, mostrara sus maravillas delante, vuelvo a repetir, delante de los egipcios, pero también delante del pueblo, para que el pueblo le conociera. Muchas son las lecciones que podemos aprender y que nos ayudarán a encaminar nuestra vida a un estado mejor, con mayor conciencia de nuestros actos para conducirlos en el reino de Dios. Hermanos, si nosotros revisamos, vuelvo a repetir, si nosotros empezamos a revisar, a leer la historia del pueblo de Israel, su cautividad en Egipto y cómo el Señor los libera, nos damos cuenta que lo que dijo el apóstol Pablo, que todo aquello había acontecido en Israel en figura de nosotros, nos damos cuenta que efectivamente todo lo que estaba sucediendo en Israel nos sirve a nosotros para no cometer los mismos errores que ellos cometieron, y para darnos cuenta, hermanos, acerca de cómo nosotros, la condición que nosotros teníamos antes de llegar al Señor, y al compararla con el pueblo de Israel antes de su liberación, nos damos cuenta que tiene bastante relación, porque también nosotros ellos estaban esclavizados por el faraón, pero también nosotros fuimos esclavos del faraón, espiritualmente hablando. El enemigo había tomado nuestras vidas, había minado en nuestras acciones, y éramos esclavos. Y el Señor, así como libera a su pueblo, también nos ha liberado a nosotros. Y por eso cuando revisamos esto nos damos cuenta que es una historia, como decía acá, hermanos, en el comentario, es una historia bastante fascinante, porque también su historia nos tendría que ayudar a nosotros a encaminarnos en la vida y darnos cuenta que así como el Señor obró con su pueblo, también está obrando con nosotros, hermanos. Así como mostró sus maravillas con ellos, también ha mostrado las maravillas para con nosotros. Fíjense, hermanos, que en el libro de Romanos capítulo 15, vamos a leerlo, porque allí nos enseña el Señor que todo esto que aconteció ha sido para nuestra enseñanza. Leámoslo, hermanos. Dice capítulo 15, versículo 4, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Qué bonito, hermanos, porque la historia de Israel, vuelvo a repetir, el Señor nos está diciendo, esta historia que fue escrita para nuestra enseñanza, para que también nosotros tomemos de esta historia nuestra porción y fortalezca nuestro caminar en la vida o en el camino, valga la repetición, en el camino hacia la salvación, hacia la tierra prometida. Entonces, mis hermanos, dice la otra parte del comentario: la historia de la Pascua nos ayuda bastante para entender el plan divino de salvación. En primer lugar, vemos a los israelitas bajo la esclavitud impía.
en esas duras circunstancias, claman a Dios debido a las cargas que les imponen y al fin su queja llega a Dios. Vuelvo a repetir, hermanos. El pueblo de Israel llegó su momento en el que empezó ya no a verse como invitado en Egipto, sino que se empezó a ver como un esclavo. Pero cuando empezaron a sentir lo fuerte de ese yugo de esclavitud, entonces vinieron y clamaron al Señor. Dice en el capítulo 2, versículo 23 del libro de Éxodo, dice de la siguiente manera, leámoslo por favor, hermanos. Dice, y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel suspiraron a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y acordóse de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y reconociólos Dios. Hermanos, cuando murió el que estaba oprimiéndolos, hubo un respiro, pero también empezó el clamor de parte del pueblo de Israel, que ya estaba viviendo una vida terrible, hermanos. Y dice la palabra de Dios, el Señor se acordó de su pueblo. Y algo bien importante, los reconoció. Hermanos amados, el pueblo de Israel, después de estar sufriendo tanto tiempo, me imagino que el tiempo de sufrimiento en Egipto, muchas de sus cargas, muchos de sus problemas empezaron a querer solucionarlos con sus propias fuerzas. Pero no lo lograron, hermanos. Pero llegó el momento que hicieron lo propio, lo que se debería de hacer. Entonces, mis hermanos, como esto está relacionado con el plan de salvación, vuelvo a repetir porque hace un momento lo estaba diciendo, de que tiene una relación bastante estrecha entre la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto y nuestra esclavitud en el Egipto espiritual, el mundo, hermanos. Esa condición en la que nosotros vivíamos. Entonces, esa condición en donde éramos esclavos del pecado, en donde nuestro hombre interior estaba maniatado, que no tenía la fuerza para obrar, en donde nuestras acciones eran de continuo al mal, en donde el que reinaba en nuestras vidas era el enemigo de Dios y de su pueblo. Entonces, el Señor, llega el momento que el Señor nos libera a nosotros también. Y hoy nos da la oportunidad de llevar una nueva vida, hermanos. Una vida diferente. Una vida en donde ya no somos esclavos. Una vida en donde podemos tener libertad de adorar al Señor con toda nuestra fuerza. Una vida en donde somos felices, hermanos. Por supuesto, para tener la felicidad debemos ser obedientes al Señor. Esto lo hemos enseñado en más de una ocasión, hermanos, que a mayor obediencia de parte de nosotros para con nuestro Dios, mayor es nuestra felicidad. Entonces, también es un llamado que el Señor hace, como es revisar acerca del plan de salvación. También es un llamado que está haciendo a aquellos que en su calidad de amigos están quizás escuchando este mensaje y quizás todavía están bajo la esclavitud de parte de el enemigo de Dios y de su pueblo. Y el Señor está como abriendo el espacio, está como mostrando que también quiere liberarlos de esa condición de pecado. Entonces, el tiempo está para los amigos,
para que puedan escuchar el mensaje de Dios y decir, quiero ser libre, como lo hizo Israel en este momento. Dice que clamaron al Señor y el Señor los oyó y se acordó del pacto que hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. Se acordó del pacto y reconoció a su pueblo y empieza un proceso de liberación, como el Señor quiere liberar a todo aquel que todavía está en las manos del enemigo. Dice más, Dios manifiesta su amor cuando se aparece a Moisés en la zarza y promete liberar a su pueblo para conducirlos a la tierra que fluye leche y miel. Pero Moisés, que fue un salvador para Israel, encontró difícil la libertad para el pueblo, pues Faraón no quiso dejar libre a sus esclavos. Sin embargo, el poder de Dios hizo que el corazón de Faraón se doblegara ante él. Hermanos amados, el Señor, para Él no hay nada que esté oculto. Y Él empieza a preparar al que iba a ser el Salvador de Israel, a Moisés, y lo empieza a preparar todo desde su nacimiento. Pues de nadie es oculto, hermanos, que Moisés fue librado, precisamente de ahí viene su nombre, fue librado de las aguas del río y fue creado a los pies o fue educado bajo esa educación, valga la repetición, de los egipcios. Allí fue formado, pero Dios moraba en su corazón. Él estaba preparando un Salvador para su pueblo. Y llegó el momento, hermanos, cuando el Señor habla a Moisés, capítulo 3 del libro de Éxodo. Vamos a leerlo. Dice el versículo 2. Y aparecióse el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él, Moisés, miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré que esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que iba a ver, llamólo Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, ¿cómo respondió, hermanos? Respondió, heme aquí. Entonces, mis hermanos, el Señor empieza a preparar o a llamar al libertador. Le habla a Moisés y desde aquí se deja ver que este hombre, a pesar de haber sido criado bajo la educación egipcia, pero tenía temor al Señor. Aquí había sido expulsado, ya vivía allá, lejos de Egipto. Pero, mis hermanos amados, a pesar de que Moisés había sido criado bajo la educación de los egipcios, era un hombre con bastante temor a Jehová. Era un hombre, mis hermanos, en donde se dejaba ver su mansedumbre. De hecho, el Señor le llama el manso Moisés. Y acá, hermanos, se deja ver que le dice, cuando el Señor le habla, él le contesta, heme aquí. Y dijo, no te llegues acá, quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues tengo conocimiento
de sus angustias. Y he descendido para librarlo de mano de los egipcios y sacarlo de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, y a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del pereceo, del eteo y del jebuseo. Y el clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Mis hermanos, empieza un periodo ya de liberación y empieza Dios a preparar el libertador. Empieza a buscar a aquel que había sido preparado precisamente para esto. Y es, hermanos, el manso Moisés, quien iba a tener esa misión tan importante. Pero por supuesto, era una misión que no iba a ser fácil, porque iba a empezar a luchar, por decirlo de esta manera, iba a empezar a luchar en contra de un poder, de un poderío, hermanos. Egipto, su faraón, toda una potencia, hermanos, iba a empezar a luchar contra ellos. Y para cualquiera en su común, luchar contra un poderoso no iba a ser fácil. Y cualquiera hubiera tenido el mismo temor que tenía Moisés. Señor, le dijo en un momento, voy a ir a Faraón, pero yo no sé hablar. Yo soy tardo de lengua, le dijo. Porque tenía temor, hermanos. No era fácil. Pero algo debe quedar claro, hermanos. Que si Dios es el que utiliza al hombre, no debe haber temor. Si Dios es el que nos utiliza a nosotros, pues vamos a alcanzar la victoria, hermanos. En el camino de la vida podemos tener diferentes situaciones, pero si Dios es el que usa nuestras vidas, pues vamos a alcanzar el éxito. Por lo tanto, mis queridos hermanos, vuelvo a repetir que todo esto que acontecía está sirviéndonos a nosotros también. Porque nos damos cuenta que así como el Señor fue con Moisés, así también es con nosotros. Y así como guió a su pueblo camino a la tierra prometida, también a nosotros nos va guiando en el camino hacia la salvación. Seguimos leyendo. Llegó el momento en el que Dios iba a manifestar a Israel y a Egipto de una manera definitiva. En la última plaga, Dios les da instrucciones para que lograran salir de la servidumbre en que se encontraban. Debían seleccionar un cordero perfecto, sin defecto, macho de 1 año, y apartarlo desde el día 10 del primer mes. Luego, el día 14, tenía que sacrificarlo y rociar su sangre en los dinteles y postes de sus casas. Después de este acto, debían comer el cordero y guardar toda la noche, porque a la medianoche el ángel exterminador pasaría hiriendo a todos los primogénitos de las casas que no tuvieran la sangre rociada en los dinteles. El ángel provocó la muerte de los primogénitos en las casas egipcias, mientras que en la casa de los israelitas el ángel saltó, dejándolos con vida sin provocar ninguna calamidad. Hermanos, qué bonito esto, qué bonito. No por su estado de muerte que ahí se deja ver, de luto, sino, hermanos, porque el Señor está, después de derramar 9 plagas sobre los egipcios, está a punto de culminar esa obra de liberación del pueblo de Israel. ¿De qué manera? Hermanos,
iba a llegar o iba a caer la última, conocida como la última de las plagas, la muerte de los primogénitos. Pero la orden fue, vuelvo a repetir, porque ya lo dijimos al principio, la orden fue el día 10 del primer mes, tomen un cordero, puede ser de las ovejas o de las cabras. Van a sacrificarlo el día 14 entre las 2 tardes. Van a tomar de su sangre y van a pintar tanto los postes como los dinteles de las puertas donde ustedes habitan. Cualquiera, y alguien bueno, un hermano lo dijo en un momento, cualquiera podría decir, bueno, ¿y por qué echar sangre? ¿Y por qué manchar nuestras puertas? Alguien lo pudo haber dicho. La Biblia no lo dice, por supuesto, pero si alguien pensaba de esa manera, estaba uno, desobedeciendo a Dios. Y al desobedecer a Dios, también estaba poniendo en riesgo su propia vida o la vida de su primogénito. Entonces, mis hermanos, la orden fue, van a poner la marca de la sangre. Y el comentario dice que el ángel provocó dice así, el ángel provocó la muerte de los primogénitos en las casas egipcias. Y de hecho, hermanos, la orden fue directa para Israel, pero yo les aseguro que si un israelita, una familia israelita hubiera dicho, yo no voy a pintar la puerta, yo no le veo sentido. ¿Y en qué me va a ayudar esto? No le veo sentido. Entonces, mis hermanos, en esa familia también iba a haber muerte del primogénito. Porque el Señor estaba dando una orden directa. Y las órdenes de Dios no se pueden cuestionar, hermanos. Dios da la libertad, da la solución a los problemas y muchas veces de donde menos lo esperamos. Les voy a contar, hermanos, una breve anécdota. En una ocasión, comentan que a un hombre lo iban persiguiendo para quitarle la vida. Y él no hallaba dónde ocultarse y de repente vio una cueva y ahí entró. Y se resguardó en esa cueva, pero sus opresores andaban alrededor buscándolo. Iba a llegar el momento que lo iban a encontrar en esa cueva. Estaba fácil encontrarlo. Y él dijo, Señor, se arrodilló y dijo, Señor, ayúdame, dame una solución. Inmediatamente empezó una arañita a tejer en la entrada de la cueva. Empezó a tejer su telaraña. Y él le dijo, Señor, no puedes poner algo más fuerte. No puedes poner algo fuerte que estos criminales no lo destruyan y me hagan algún tipo de daño. Y la telaraña fue construida, la arañita cumplió su trabajo y luego llegan los criminales a buscar allí, cerquita, y dijeron, en esta cueva quizás está. Y cuando llegaron a la cueva y vieron que tenía telaraña, le dijo uno al otro, si hubiera entrado a esta cueva no tuviera telaraña la entrada, aquí no está, vámonos. Y siguieron buscando. Entonces, mis hermanos, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir, hermanos, que el Señor da una solución de donde menos la esperamos. Al pueblo de Israel la orden fue que pusieran o que pintaran los postes de las entradas de sus casas y también el dintel, que lo pintaran o que que lo pintaran con la sangre del cordero. Y esa iba a ser la marca para que el ángel saltara esa casa donde había marca de la sangre. Dice más el comentario.
Mientras que en la casa de los israelitas el ángel saltó, dejándolos con vida sin provocar ninguna calamidad. Es aquí en donde se cumple el significado de la palabra Pascua, que en hebreo Pesaj, salto o brinco. Hermanos, es aquí donde se cumple el significado de la palabra de esta fiesta, de esta solemnidad que Dios había instituido, ya que Pascua viene de la palabra hebrea Pesaj, que significa salto o brinco. Y es así, hermanos, como se cumplió lo que el Señor dijo. Veamos, hermanos, en el libro de Éxodo, en su capítulo 12 que teníamos desde el principio, y en esta ocasión el versículo 13. Dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, os saltaré, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando heriré la tierra de Egipto. Entonces, mis hermanos, debemos entender que cuando Dios da una orden, y en esta ocasión fue una orden directa, no hay espacio para cuestionarlo. No hay espacio para poder decir lo contrario a lo que Dios ha ordenado, hermanos, sino que nosotros debemos hacer puntual como Dios lo ha dicho. Y de esa manera vamos a hallar la benevolencia de parte de Dios. De esa manera vamos a encontrar de su misericordia cuando nos esforcemos por hacer lo que Él ha ordenado. Dice más, el pueblo de Israel guardó toda la noche del día 14. ¿Por qué lo decimos de esa manera? Porque a su alrededor había un acontecimiento extraordinario, hermanos. A su alrededor había bullicio de mortandad, había luto en los lugares donde vivían los egipcios, los hogares donde no estaba la marca de la sangre del cordero. Y la orden de Dios precisamente había sido que esa noche comieran el cordero, que esa noche no salieran de casa. Entonces, mis hermanos, dice el comentario que el pueblo de Israel guardó toda la noche del 14. Y esa misma madrugada, Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo que se fueran de Egipto para servir a Jehová. También les dijo que tomaran sus ovejas y vacas. Para ese momento, los egipcios apremiaban al pueblo porque pensaban que iban a morir todos y no solo sus primogénitos. Mis hermanos, si nos damos cuenta, el pueblo de Israel estaba a punto de salir de Egipto y los egipcios los estaban apresurando. De hecho, en el capítulo 12 del libro de Éxodo, vámonos, hermanos, busquémoslo. Capítulo 12 del libro de Éxodo, dice el versículo 30, precisamente es cuando Faraón manda a llamar a Moisés, dice el 30. Y levantóse aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y había un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese muerto. Él hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y díjole: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Mis hermanos, el Señor estaba, como dije antes, a punto de permitir que el pueblo de Israel saliera de Egipto. Por supuesto, los egipcios los estaban apresurando, hermanos. Los estaban apresurando por la razón de que creían que así como habían muerto sus primogénitos, iban a seguir muriendo los egipcios
hasta que quedaran exterminados. Entonces, entendemos, mis queridos hermanos, que el Señor permite que en esta fecha 14 ellos comieran el cordero, guardaran esa noche, y en la parte clara de ese día ellos empezaran a prepararse apresuradamente para salir. Por supuesto, para salir de Egipto se necesitaba toda una logística de preparación, dice el comentario. Además, el pueblo hizo conforme al mandamiento de Moisés y demandó de los egipcios vasos de plata, de oro y vestidos. El Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios para que les concedieran lo que pedían. Todo esto lo hace el pueblo de Israel antes de salir de Egipto, es decir, en la parte clara del día 14 de Nisán. Se prepararon para salir por el día 15 por la noche. Mis hermanos, entendemos que, como dije antes, que todo necesitaba una logística. Y los que iban a salir, pues no eran pocas personas, eran 600,000 personas de a pie, dice la Biblia, sin contar los niños. Dice el versículo 37 del capítulo 12, leámoslo. Y partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños y obviamente sin contar tampoco las mujeres. Era una gran cantidad de personas y además, como ya leímos, llevaban vacas, llevaban ovejas y llevaban una gran cantidad de cosas. Entonces, mis hermanos, la parte clara del 14 fue para prepararse para la salida. Luego dice en el libro de Números, capítulo 33, leámoslo, hermanos. Números capítulo 33, y esto es para corroborar que efectivamente ellos salen el 15 del mes primero. Les dije Números capítulo 33 y vamos a leer su versículo 3. Dice de la siguiente manera. De Ramesés partieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pascua, salieron los hijos de Israel con mano alta a los ojos de todos los egipcios. Entonces, mis hermanos, en el libro de Números nos acaba de explicar que ellos salen el 15 del mes primero. Salieron de noche porque salieron al principio del día 15. Así se instituyó la fiesta de la Pascua sobre bases totalmente divinas. Un cordero, un 14 de Nisán y un espíritu de sumisión por la gracia de Dios. Dice más. Este suceso fue convertido en una conmemoración y celebración nacional por la libertad y fue realizada por única vez en el año 1490. La Biblia nos enseña, hermanos, que cuando ellos salen era el año, bueno, al ver la cronología, por supuesto, estaba cursando el año 1491. Un año después, en su tiempo, y esto es lo maravilloso, hermanos, que el pueblo de Israel estaba cumpliendo tal y como el Señor lo había dicho. Dice en el libro de Josué, perdón, el libro de Números, vamos a ver primero. Libro de Números, en su capítulo 9, dice el versículo 1 del capítulo 9. Y habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo, los hijos de Israel harán la Pascua, y dice, a su tiempo. El 14º, o sea, el 14 de día de este mes, entre las dos tardes, la harán a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas las leyes la haréis.
y habló Moisés a los hijos de Israel para que hicieran la Pascua. ¿Qué año? En el año segundo de la salida de la tierra de Egipto, o sea, el año 1490. De allí no fue conmemorada esta fiesta hasta que entraron a la tierra prometida en el año 1451, o sea, 40 años después de su salida. La Pascua no fue realizada porque no tenían los elementos necesarios para su realización. Además, los hijos que fueron nacidos en el trayecto de los 40 años en el desierto no fueron circuncidados hasta que entraron a la tierra prometida. ¿Por qué decimos esto? La escritura así lo dice. Vamos a revisarlo. Libro de Josué. Hoy sí vamos a ver. Libro de Josué. Y vamos a leer, hermanos, en el capítulo 5 del libro de Josué. Josué, capítulo 5, y dice su versículo 7. Y los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino. Y luego dice, y cuando hubieron acabado de circuncidar toda la gente, quedáronse en el mismo lugar, en el campo, hasta que sanaron. ¿Qué nos indica esto? Lo que ya antes habíamos leído, que en todo el camino, 40 años, no se estaba efectuando la circuncisión a los que iban naciendo en el desierto. También entendemos, hermanos, como ya lo revisamos, que ya no se conmemoró la fiesta, porque no había los elementos necesarios, no había lo necesario para hacerlo. Luego dice, esta fiesta indudablemente señala a la presencia futura del Hijo de Dios. Él se encontraba representado en el Cordero perfecto. Recordemos, era un cordero macho de 1 año sin defecto. Dice en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 29. Vamos a leerlo. Es precisamente el momento cuando Juan ve venir a Jesús y dice que venía el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero igual lo vamos a leer. Capítulo 1 del libro de Juan, hermanos, y dice su versículo 29. Leámoslo. Dice de la siguiente manera. El siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mis hermanos, entendemos entonces que todo lo que hoy hemos revisado, toda esta historia, la institución de la fiesta de la Pascua, todo era en figura también de nosotros. Y aquel cordero que estaba siendo inmolado entre las 2 tardes, el 14, que ya explicamos, venía a tipificar al Cordero Jesucristo que iba a morir en la cruz del Calvario. Y aquella sangre que allá en Egipto fue utilizada para pintar los postes y el dintel de las puertas donde habitaba un israelita, esa sangre viene a tipificar la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, y así como allá sirvió para que el ángel exterminador no entrara en esa casa y muriera allí un primogénito, sino saltó, también esa sangre hoy viene a darnos vida a nosotros. La sangre del Cordero Jesucristo viene a darnos vida. Y una maravillosa noticia para todo aquel que todavía no está en el camino, que esa sangre redentora, así como tuvo el poder desde el momento que fue nuestro Mesías, nuestro Maestro, fue crucificado, tuvo el poder de redención. En nuestro tiempo 2021 sigue teniendo el mismo poder de redención. Y todo aquel que no ha hecho uso de esa sangre puede hacer uso de ella para poder ser librado de esa condición de muerte y tener vida. Porque la vida está
en Jesucristo. Dice más, el Cordero perfecto que fue sacrificado por nosotros, cuya sangre nos ha permitido tener salvación. Hoy Jesucristo se declara nuestra Pascua, la cual comemos el 14 de Nisan, de una forma figurada. Su carne es representada en el pan que comemos y su sangre en el jugo de la vid que tomamos. Cristo cumplió lo que estaba anunciado de antes de la fundación del mundo, que iba a venir a morir como un cordero sin mancha y sin contaminación. Mis hermanos, hoy la iglesia también conmemora. El pueblo de Israel, como fue la orden, que era un estatuto perpetuo, conmemora el 14, o la orden fue que el 14 del mes primero, entre las 2 tardes, iban a celebrar o iban a inmolar el cordero, para que al inicio del 14 iban a comer el cordero pascual. Mis hermanos, esa fue la orden, un estatuto perpetuo. Pero luego llegó el año 30, cuando el Mesías instituye lo que hoy nosotros conocemos como la Pascua cristiana. Y nosotros ya no seguimos celebrando la Pascua utilizando un cordero literal, sino que participamos como el Señor lo enseñó, que Él era nuestra Pascua, que fue sacrificada por nosotros. Y hoy comemos el pan sin levadura, que representa la carne del Cordero, Jesucristo, y tomamos el fruto de la vid, que representa la sangre de ese Cordero que fue derramada. Mis hermanos amados, nos damos cuenta entonces que todo lo antes expuesto ha sido en figura de nosotros. Y todo ese plan de salvación, así como fue liberado Israel de la esclavitud de Egipto, así también hoy nosotros, gracias al sacrificio de Jesucristo, también hemos sido liberados de esa esclavitud del Egipto espiritual. Hemos sido rescatados de esa condición de muerte que teníamos, de pecado, de esclavitud. Y hoy, mis hermanos, pues nosotros estamos como el Señor ha ordenado, cada un año recordando su muerte. Dice, hermanos, en el libro de Corintios, primera Corintios, hermanos, busquémoslo por favor. Y aquí precisamente es donde el Señor nos enseña, por medio del apóstol Pablo, que dice, por ejemplo, versículo 26, dice, porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Esto nos indica que la iglesia de Dios israelita sigue año con año en el tiempo que Dios lo ha ordenado, que son sus tiempos sagrados, el 14 del mes primero, hermano. Pero esa fue la orden para celebrar la Pascua judía, sí, hermanos. Pero en esa fecha es cuando el Señor Jesucristo instituye lo que hoy conocemos como la Pascua cristiana. Y nos indica o nos enseña que hiciéramos todo eso en memoria de Él. Mis hermanos, qué maravilloso es el Señor, que nos da esa gran enseñanza y esa gran oportunidad de poder ser liberados por medio de su sacrificio. Mis hermanos, vamos a llegar hasta acá. Que el Señor bendiga su palabra y que la haga fructificar en nuestra vida. Dice la palabra de Dios que el fin de todo el discurso oído es este: temed a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Mis queridos hermanos, paz a vosotros.